Determinantes demográficos en salud. Este es un tema importante ya que nos entrega las características de mi población. Bueno, pueden unirlo posteriormente a tipos de estudios que se hacen. En general van orientados a conocer a mi población. Por esto, en el fondo, existen los tipos de pirámides poblacionales. ¿Ya? Podemos encontrar pirámides poblacionales de poblaciones jóvenes. ¿Ya? Entonces, joven, que en general se dice joven o ni siquiera en vías de desarrollo, sino que subdesarrollado. Qué horrible mi letra, pero bueno, es lo que hay. Al menos es mejor que nada. ¿Ya? Tenemos la segunda, que es la estancada. Esta estancada en el fondo tiene que ver principalmente con los países en vías de desarrollo. ¿Ya? ¿Ya? Es una población que está como la nuestra, en el fondo, con alta cantidad de adultos, en el fondo la patología está empezando a crecer hacia el área geriátrica. Eso es lo que hay que recordar. Y finalmente la estancada, que es de países desarrollados, también se llama la envejecida. Claro, esto es de países desarrollados. Bueno, características de cada una de ellas pueden ir viéndolas en el fondo al lado, en la parte lateral de este cuadro. Por ejemplo, la tasa de natalidad, ¿ya? La natalidad en países que son subdesarrollados es muy alta, al igual que la tasa o la diferencia entre sexo femenino y masculino. En general va a haber más cantidad de mujeres que de hombres. ¿Ya? Al mismo tiempo, la tasa de mortalidad también es muy alta, por eso mismo tengo tan pocos adultos. Claro, tengo mucha mortalidad o letalidad. Entonces, características, alta natalidad. Yo sé que esto está escrito abajo, pero me gusta escribirlo igual. Natalidad, alta cantidad de mujeres y niños. ¿Ya? Vamos a tener altas tasas de mortalidad. Y al mismo tiempo, imagínense la situación actual que lamentablemente vive Haití. Ellos en el fondo están mal en su país y por lo tanto tienen que emigrar. Por lo tanto, tienen altas tasas de emigración. Bueno, es lo que más o menos tienen que manejar de esto. La estancada, en el fondo, es como lo que hay entre la progresiva, ¿ya? O la subdesarrollada y la de países desarrollados. ¿Claro? Por lo tanto, ¿qué les podría decir? Les recomendaría aprenderse la última y hacerlo como en gustilo. En el fondo, si no es uno ni tres, es dos. En este sentido, ¿cómo es la población envejecida? No me queda mucho espacio, pero vamos a escribirlo en los dos lados de esta tabla. Primero, vamos a tener baja, no sé por qué se borra todo esto, vamos a tener baja natalidad. Segundo, vamos a tener mayor cantidad, más que de mujeres solamente, de adultos mayores. Bueno, basta con ver la edad de sus pacientes que es, no sé, por lo menos cuando yo trabajaba, promedio 80 y tanto, 90. Es la urgencia. Bajas tasas de mortalidad y bajas tasas, perdón, de emigración y no sé dónde escribir esto, pero lo vamos a escribir acá abajo. Altas tasas de inmigración. Bueno, dice inmigración. Parece como inmigración, pero no, es inmigración. ¿Claro? Espero que comprendan estas pirámides poblacionales, ya que no es solamente el monito, sino que tiene otras cosas que van de la mano de ella. Si le llegan a preguntar esto,
fíjense los otros componentes o las alternativas que les mencionen. Claramente, si un país es muy desarrollado, va a tender a tener más adultos, claro, más personas vivas, menos cantidad de personas nacidas, ya menos niños en el fondo. Por eso mismo, esos países, para solventarse, requieren mucho de inmigrantes, para así ellos poder, en el fondo, tener una renovación de la población. ¿Claro? Eso es lo que se discute actualmente, por lo menos. Muy bien, como vimos en las tasas, como vimos en las pirámides poblacionales, mencionamos las tasas en el fondo. Y acá se encuentran, tenemos en primer lugar la tasa de natalidad. ¿Qué natalidad en el fondo, qué significa? Se me fue la flechita, ahí sí. La natalidad significa en el fondo número de recién nacidos vivos, niños nacidos, divididos por la población total. Población total. La pregunta que siempre me gusta hacer en esta parte, porque no hay una respuesta rápida, es ¿cómo se calcula la población total? La población total es igual a la población del censo. Claro, por ejemplo, hasta antes del año pasado yo decía que la población era igual a la población del censo y es la población estimada, pero como no era tan bueno el censo, o no fue tan bueno el que se hizo, siempre había que corregirlo. En cambio ahora tenemos un censo supuestamente mejor hecho, sin población mapuche, ¿claro? Pero en general la mayoría se censó. Fueron algunas comunidades las que no lo quisieron hacer. Ahora, esto se divide en el fondo, o más que se divide, esto se ocupa como base, ¿ya? Esta es la base, ¿ya? Y cada año a esa base se le va sumando, esto se hace en mitad del primer semestre, en el fondo, en junio a julio, se le va sumando una cosa que se llama crecimiento vegetativo. ¿Qué es un crecimiento vegetativo en el fondo? Vamos a escribirlo acá abajo. Crecimiento vegetativo, como suena, ¿ya? Vegetativo es, imagínenselo como una hierba, ¿ya? O como una planta que crece. Es en el fondo una suma y resta, claro. Primero, sumar nacidos menos muertes. Eso es lo primero. Y a esto se le suma más, como imagínense, su país. Por lo tanto, queremos saber cómo está el número de inmigrantes versus emigrantes. Bueno, como se suma, por lo tanto deberían ser, en este sentido, inmigrantes menos emigrantes. ¿Claro? Los inmigrantes son los que se van, los inmigrantes son los que llegan, por lo tanto, eso debería tender a ser más positivo. Se comprende entonces, población total, población del censo, más el arreglo que le hago todos los junio-julio, en el fondo digo junio-julio porque es final del primer semestre, que corresponde al crecimiento vegetativo. Nacidos menos muertos, ¿ya? Más inmigrantes menos emigrantes. ¿Claro? Claramente la población del censo se ocupa el primer año y después voy trabajando con la población del año anterior. ¿Ya? Tasa de mortalidad en segundo lugar. Déjenme aquí cambiar color. La tasa de mortalidad, en el fondo, tenemos de dos tipos acá. Mortalidad total, que sería muertes, todas las muertes, dividido por la población total. Esto es como para ver si es que ciertas mortalidades pueden ser más graves en la salud, o qué tan mal está mi pirámide poblacional. Por ejemplo, si tengo muchas muertes, va a tender a ser más pirámide, no tanto cuadrado. Y en segundo lugar de la mortalidad tengo la mortalidad específica, ¿ya? Mortalidad específica. Que esto en el fondo va a ser muertes por X causa
divididas por, ¿qué cosa sería acá? Por el total, ¿ya? Poblacional, población total. Esto es para decir, por ejemplo, que la causa más frecuente de muerte en Chile es cardiovascular. Acá se suman entonces las muertes por infarto, por accidente cerebrovascular, ¿ya? Y cualquier causa que se le ocurra. Bueno, y hay que diferenciar muy bien esto, la tasa de mortalidad específica, de la tasa de letalidad, que se usa en general para patologías graves, ¿ya? O patologías que mueren muchos pacientes. Acá la letalidad o letalidad específica, que es lo mismo, se calcula de la siguiente forma. Muertes, ¿ya? Por X causa, dividido por total enfermos de X causa. Bueno, ¿para qué es importante la letalidad? Para decir que tan mala es una enfermedad. Muy utilizada en general en cosas como utilizada en enfermedades como la rabia, el ébola, la tetania, por Clostridium tetani, ¿ya? O también encontramos acá el anta. Se nota más o menos, son enfermedades que no son tan masivas, pero si alguien la tiene probablemente va a morir. Bueno, para eso se usa la letalidad, para que lo consideren. Por otro lado están los indicadores materno-infantiles, ¿ya? Que en el fondo son bastante útiles para ver el grado de desarrollo de un país, ya que en el fondo nos muestran cómo está la pirámide, todo va en relación a esa pirámide inicial que vimos que parecía una pirámide, la del país subdesarrollado, en el cual uno nota claramente cómo afecta la mortalidad neonatal, por ejemplo, o mortalidad infantil en esas pirámides. La diferencia con las anteriores es que acá en general no usamos población total, sino que aquí utilizamos muchas veces otro denominador que es más, se podría decir, más estable en el tiempo, que es bastante bueno, y que es el número de recién nacidos vivos. Por lo tanto, mortalidad infantil corresponde a qué cosa? Al número de recién, perdón, nada de número de recién nacidos vivos acá. Corresponde a las muertes en menores de un año dividido por, ahora sí, recién nacidos vivos. ¿Ya? En este sentido, simplemente recuerden la causa, más frecuente serían las relacionadas a neonatología, por lo tanto prematurez. Claro, patologías infectocontagiosas, infecciosas, malformaciones, etc. ¿Ya? O sea, lo relacionado con la prematurez en general. Tenemos la neonatal, que esto aquí lo voy a escribir y después lo voy a borrar, que la neonatal corresponde a, como dice el nombre, neonatal, muertes en menores de 28 días, dividido por el número de recién nacidos vivos. ¿Claro? Eso es como bien simple. Esta última se puede dividir en dos grandes grupos, precoz o tardía. En este sentido, la precoz es cuando se considera en el numerador hasta los 7 días de vida, 0 a 7 días de vida. Tardía es cuando se considera desde el 8º día hacia adelante, 28 días. ¿Claro? Son indicadores utilizados. Aunque no sé bien cuál es la diferencia o cuál será la diferencia significativa o en qué tendrán incidencia diferenciar estas cosas. Me gusta ser sincero con respecto a la materia. Voy a borrar esto anterior para pasar al siguiente indicador.
Ok. Ahora lo que queda entonces sería ver la mortalidad fetal. Miren, la mortalidad fetal puede ser una mortalidad fetal tardía, ¿ya? En general, es la que más se va a ver, o una mortalidad fetal precoz. La mortalidad fetal tardía corresponde en el fondo a las muertes en un paciente no nacido, o sea, fetales, ¿ya? Recuerden, no nacido quiere decir hasta el parto, ¿ya? Muertes fetales desde las 28 semanas, mayoría de 28 semanas. O sea, el óbito fetal, pero de mayores de 28 semanas. Dividido nuevamente por los recién nacidos vivos. ¿Claro? La precoz, y en realidad esto no se mide tanto, precoz se conoce aquella que es muertes fetales, pero en mayores de 22 semanas. Y ahí también dividido por, disculpen esto, recién nacidos vivos. Si alguien se perdió, puede retroceder el video y ver lo que se escribió antes, ¿ya? Para que no se pierda nuevamente. Finalmente, la mortalidad perinatal corresponde a la suma, ¿ya?, de dos cosas. Mortalidad fetal tardía más la mortalidad neonatal precoz, o sea, hasta los 7 días de vida, ¿ya? Alguna vez apareció que era hasta los 28 días, pero eso es una información errada, por lo tanto consideren solamente hasta los 7 días. Siempre, todo esto es, recuerden, me refiero a esta parte hablada de los numeradores, siempre hay que dividirlo todo por recién nacidos vivos. No olviden, es muy poco probable que les pregunten esto, cómo calcular. Finalmente está la tasa de mortalidad materna, que es bien importante. Al respecto, vamos a decir dos cosas. Primero, las causas. Primera causa acá, causas de mortalidad materna, va a ser en primer lugar complicaciones médicas, ¿ya?, o de enfermedades médicas preexistentes durante el embarazo. Complicaciones de enfermedades médicas. Segundo lugar, síndrome hipertensivo, ¿sí?, como causa frecuente. Tercer lugar, tendríamos recién aquí, hemorragias. Y después, infecciones, ¿claro? Recuerden, la mortalidad materna, además, asterisco, solo son causas atribuibles al embarazo. Solo atribuibles al embarazo. Por lo tanto, la forma de calcular esto sería simplemente, esto ya es para terminar, esta diapositiva horrible y larga, correspondería entonces a muertes ya atribuidas a embarazo, voy a borrar eso anterior para que me dé espacio para escribir. Les pido disculpas nuevamente por perder su tiempo. Pueden adelantar esto 10 segundos si quieren, para así ganar más tiempo. ¿Ok? Muerte atribuida al embarazo, parto o puerperio. Todo esto dividido en recién nacidos vivos. ¿Claro? Esas serían las tasas a calcular en esta parte de salud pública.
vuelvo a repetir, no es algo tan relevante a realizar, ¿ya? O sea, no, nadie le va a hacer calcular, por ejemplo, las tasas de mortalidad infantil, pero sí se ha preguntado letalidad, ¿ya? Y hay que saber más o menos a qué se refiere, cuáles son las patologías que tienen mayor letalidad y además de eso, cómo calcularla, ¿ya? Cualquier duda, nuevamente les pido que me escriban a mi correo para así poder solucionarlas y también que comprendan mejor la materia. Así como estaban los determinantes demográficos, también existen los determinantes sociales ya, o socioculturales en el fondo de salud. En este sentido hay que conocer el concepto de equidad, ya en primer lugar, que es la ausencia, como dice ahí, de diferencias injustas y evitables en salud, ya que los determinantes sociales al mismo tiempo nos van a marcar la inequidad que existe en la salud. Bueno, existe un marco conceptual bien importante, que es este, que alguna vez se entregó por la Organización Panamericana de la Salud, en que muestra de esta forma ya los modelos, el modelo social o socioeconómico de una persona o de la población. Simplemente acá comprendan que en este círculo que está acá abajo se engloban aquellos factores no modificables. Claramente se refiere a cosas no modificables. Bueno, con todo lo de la disforia de género, etcétera, no sé si el sexo, el cambio de sexo en el fondo de algunos pacientes cambiará también el riesgo de tener ciertas enfermedades. Me imagino que sí, porque también tiene que ver con las hormonas, pero no estoy 100% seguro de esa parte. Bueno, pero las cosas que sí se pueden modificar corresponden, por ejemplo, ¿ya? Lo que está acá, a los estilos de vida, ¿ya? Ustedes pueden hacer más ejercicio, por ejemplo, pueden cambiar sus redes sociales siempre. Esto no se refiere a Facebook, sino que se refiere a sus amigos y a su familia. Me refiero a pueden mejorar sus relaciones, etc. Pueden tener una mejor cercanía a la comunidad. Y por otro lado están las cosas del trabajo, ¿ya? O factores que uno puede ir adquiriendo durante su vida, como la educación, el ambiente laboral que tienen ustedes. Actualmente no tienen mucho que hacer en el fondo, pero tienen que soportarlo. El desempleo, tiene que ver también cómo la salud pública los protege con el agua y saneamiento, etcétera. ¿Claro? Todo esto van a ser como los determinantes de la salud finalmente, ¿ya? Y que tienen bastante que ver, como vuelvo a repetir, con la inequidad que existe actualmente en la salud. Bueno, esta diapositiva fue un poco más corta, pero en realidad es porque este tema es importante, pero hay que más que nada tener un marco conceptual simple.